Buenas tardes. En el transcurso del tiempo es fundamental poder valorar los hechos. Estamos cerca a un proceso electoral y debemos pensar en un cambio constitucional. ¿Qué elementos críticos tiene la Constitución de 1993 y qué deberíamos cambiar y qué deberíamos aplicar? En esta oportunidad vamos a hablar de la Constitución y la economía. Cuatro temas negativos y críticos que me parecen sobre la Constitución de 1993 en temas económicos. Lo primero es que la Constitución establece que la inversión extranjera tiene los mismos derechos que la de un peruano. Y es algo que no existe en ninguna parte del mundo. Todos los países promueven sus propias empresas. ¿Cómo puede ser que venga un chileno, un chino o un norteamericano y tenga los mismos derechos que un peruano en términos económicos? Lo segundo, tema económico, es que los contratos ley, el Estado no puede modificar sus contratos. Una vez que el Estado haya contratado, por ejemplo, con Odebrecht para el gasoducto, ya no puede cambiarlo, aunque el Congreso y el Poder Judicial lo diga, y aunque haya corrupción por medio, no se puede cambiar ese contrato. Es algo que a las empresas les favorece. Otro tema negativo es el sistema de crédito. En el Perú está dirigida por el Banco Central de Reserva y la Constitución del 93 dice que el sistema monetario es manejado por el Banco Central de Reserva y este solo se preocupa por mantener la inflación controlada. Es un error que se hace ya que no se está promoviendo la agricultura como debe ser. Otro tema económico es la subsidiariedad del Estado. Esto quiere decir que el privado siempre es primero y mejor que lo público. En este punto siempre lo privado va a estar antes y lo público después. Para ser justos, hay un par de elementos de la Constitución de 1993 que me parecen interesantes, pero que en realidad no se aplican. Lo primero que dice la Constitución es que la actividad agraria debe ser priorizada. Y todos sabemos que cuando estamos hablando de la agricultura familiar, del campesino, no hay ninguna priorización real. Eh, También otro elemento es que la Constitución nos dice que los recursos naturales, como por ejemplo el oro, el cobre, el petróleo, el gas, le pertenecen a la nación y que el Estado es soberano en decidir cómo se maneja, y eso es en realidad una gran mentira. Cuando se trata del gas, las empresas que lo explotan lo exportan y no lo destinan al Perú porque hay un contrato ley que les favorece a ellas. Es por eso que hay algunas medidas económicas urgentes que no requieren un cambio constitucional. La primera de ellas es aumentar la inversión pública. Para la reactivación económica, que haya mucho más construcción, más empleo, facilitar el desarrollo de los negocios en el Perú con mejores carreteras e infraestructura. Para eso no se necesita un cambio constitucional, solo hace falta nuevas políticas económicas. También otra medida económica necesaria y urgente es eliminar las exoneraciones tributarias y cobrar los impuestos a las grandes riquezas y a los grandes grupos económicos. También sería necesario tener una buena ley antimonopolio que pueda hacer que el que domina las boticas, el mercado de aceites o el mercado de leches no nos cobren lo que quieren, sino lo que es necesario. ¿Se puede hacer? Sí. ¿La Constitución nos impide? No. Otra medida urgente y necesaria sería promover la agricultura, las pymes, la industria y los servicios con créditos favorables para los pequeños y medianos empresarios con mejores redes de comercialización, con una propuesta de innovación tecnológica y desarrollo tecnológico más potente. Es por eso que llegamos a la conclusión que las experiencias de cambio progresista en el Perú y América Latina y un cambio a favor del pueblo no han tenido en la Constitución un dique frente a las precisiones de la derecha, y lo que manda aquí es la realidad política. Y hay que permitir que las constituciones establezcan un buen marco de gobierno, de cómo se hace el gobierno, la justicia, la lucha contra la corrupción, pero creo que en el tema económico podría establecer un marco más amplio de gobierno del que tenemos actualmente. Tomemos conciencia y muchísimas gracias.